Skibidi Sigma Pop, Mi Digital Forne Chamba, Freaky Gacha Twist, Omega Flow, XX Extentation, Code My Leonardo Jr., Melvin III, Chiqui Bye, Chocas, ETC, Golden Toy Puppet, Ohio, Encuesta, YouTube, Pro, Instagram, 9 61, Decadencia 727. Hola, causas. Creo que todos esperaban que hablara de esta serie en algún momento, pues hoy es el día. Es hora de hablar sobre Digital Circus, y no hay mejor manera de empezar que con teorías que nos ayuden a entender un poco más sobre este mundo. Pero antes, para quienes no conocen Digital Circus, les daré un poco de contexto. El asombroso Circo Digital es una serie animada creada por Gussworks y producida por Glitch Productions. Su historia comienza cuando Pomni, la protagonista, se coloca un visor de realidad virtual y queda atrapada en un extraño y caótico circo digital. Allí descubre que no está sola. Otros humanos también quedaron atrapados en este mundo y adoptaron formas caricaturescas que reflejan avatares o diseños circenses. Dentro de este circo, los personajes deben convivir con las absurdas reglas que impone Kein, el maestro de ceremonias, una inteligencia artificial enigmática que aparenta controlar el lugar. Sin embargo, lo que parece un espectáculo colorido esconde un trasfondo mucho más oscuro. Los atrapados corren el riesgo de perder su identidad y mente a través de un proceso llamado abstracción, que los convierte en seres irreconocibles. La trama combina humor negro, surrealismo y terror psicológico, explorando temas como la pérdida de identidad, la desesperación existencial y el miedo a estar atrapados sin escape. Con apenas un episodio piloto lanzado en 2023, la serie rápidamente ganó popularidad gracias a su estilo visual único y sus teorías en torno al destino de los personajes. Ya con estas bases, creo que puedo empezar a hablar de algunas teorías, pues el último capítulo nos dejó bastante sorprendidos y deprimidos. Considerando que la serie tendrá solo 9 capítulos, no hay mejor momento que ahora, ya que quedan únicamente 3 episodios. Dicho esto, iniciemos. En el episodio 6 del Circo Digital ocurre un detalle aparentemente pequeño que podría esconder una revelación enorme sobre Kinger. Durante una situación crítica, él genera de la nada una mariposa brillante capaz de devolverle una vida a Ragata. A primera vista puede parecer un gesto poético o enternecedor, pero al analizarlo con detenimiento se distingue algo muy distinto. No se trató de un gag cómico propio de la lógica absurda del circo, sino de un recurso que funcionó como un auténtico objeto de videojuego, similar a una poción de curación o un ítem que restaura oportunidades. Esto abre la sospecha de que Kinger no solo es un habitante más del circo, sino alguien con privilegios especiales que podrían vincularlo a la propia creación del sistema. Lo que refuerza esta idea es su trasfondo. En un episodio anterior, él mismo revela que estudió informática durante 7 años, y la estética del circo y de las oficinas que a veces se ven parecen estar situadas en los años 90. Justo en la época donde los mundos virtuales y los videojuegos experimentaban con nuevas tecnologías. Man, 7 years of computer science for this, huh? No parece una coincidencia que sea precisamente Kinger quien tenga las habilidades técnicas para haber participado en un proyecto tan complejo como el Circo Digital. Sumado a esto, suele ser colocado en posiciones de liderazgo y su avatar corresponde a una pieza de ajedrez, el rey. Su esposa, Queenie, era la reina, lo que podría simbolizar una dupla central en el diseño del circo. Tras la desaparición de ella, queda aislado, lo que podría reflejar la ruptura de un proyecto que en su origen fue creado en conjunto. La teoría se vuelve aún más inquietante cuando se conecta con el trasfondo de la empresa Seiya, que hace referencia a Caín y Abel, los hermanos bíblicos cuya historia se asocia con la envidia y la traición. Si trasladamos este paralelismo al circo, Abel habría sido el verdadero programador experto, mientras que Caín representaba la ambición y la sed de poder. Esto, aunque suene poco creíble, podría relacionarse con Cain. Incluso su nombre, Cain, es muy similar a Caín. En esta lectura, Kinger sería en realidad Abel, atrapado dentro del mundo virtual que ayudó a crear, víctima de la traición de su hermano. Su frase "no podía dejar de odiarme por las cosas de las que me sentía responsable" no suena como un lamento por la pérdida de su esposa, sino como la confesión de alguien que se siente culpable de haber originado un mundo que terminó convirtiéndose en una pesadilla. Incluso su obsesión con los insectos puede leerse como una metáfora. Si bien su esposa era entomóloga, en el lenguaje de la programación la palabra bug se refiere a un error. La colección de insectos de Kinger simbolizaría, entonces, la acumulación de fallos que él intenta corregir desde dentro, como un programador que nunca dejó de reparar aquello que construyó.
Su mariposa de curación sería apenas una chispa de los poderes administrativos que todavía conserva, prueba de que en lo profundo aún tiene acceso a capacidades que lo diferencian del resto de los atrapados. Si la teoría es cierta, Cain, consciente de que su hermano Abel aún sobrevive en forma de Kinger, lo mantiene en un estado de locura para evitar que despierte por completo. Si Kinger llegara a recuperar sus recuerdos y habilidades originales, podría reescribir el sistema, destruir el control de Cain y liberar a todos los personajes del circo. Esto convierte a Kinger en una figura clave, no un simple sobreviviente, sino el co-creador condenado a vivir dentro del infierno que él mismo ayudó a edificar. La gran incógnita es qué sucederá si llega el momento en que despierte toda su memoria. ¿Será la salvación de los atrapados o el inicio de algo aún más devastador? Otra teoría que también ha surgido es la que gira en torno a Jax, uno de los personajes más polémicos y contradictorios del elenco. Mientras que Kinger despierta sospechas por sus posibles conexiones con la creación del circo, el episodio 6 pone el foco en Jax y revela que, detrás de su personalidad sarcástica y cruel, podría esconderse un destino mucho más trágico: estar destinado a la abstracción. En este capítulo, Jax participa entusiasmado en la dinámica de la batalla campal, pero su aparente control de la situación se quiebra cuando Gangle lo rechaza como compañero para unirse a su Bell. Este detalle, aparentemente menor, deja ver algo profundo. Jax odia perder el control y detesta ser dejado de lado. Forzado a asociarse con Pomni, se produce entre ellos una conversación reveladora donde él asegura que no vale la pena fingir humanidad, pues ahora no son más que personajes de caricatura. Aunque suena como una aceptación racional de la realidad, en verdad se trata de un mecanismo de defensa. Jax aún recuerda su vida pasada, aún carga con miedos y pérdidas, y utiliza el sarcasmo para disfrazar un dolor que no puede enfrentar directamente. Su humor cruel y su actitud hiriente funcionan como un muro. Prefiere ser odiado antes que volver a encariñarse y perder otra amistad, como le ocurrió con Cosmo y Ribbit, quienes acabaron abstraídos. De hecho, cuando confiesa que era insoportable estar cerca de Cosmo antes de que se corrompiera, parece estar describiéndose a sí mismo, anticipando su propio deterioro. La relación con Pomni agrega otra capa a la teoría. Aunque al principio muchos pensaron que Jax solo buscaba manipularla para molestar a Ragata, en realidad se vio cómodo junto a ella, disfrutando de su compañía hasta que la cercanía lo incomodó. Cuando Pomni le preguntó qué haría si ella se abstraía, Jax respondió que simplemente la olvidaría. Sus palabras suenan frías, pero podrían ocultar algo mucho más doloroso. No era un rechazo hacia ella, sino una manera de prepararla para que, cuando él mismo caiga en la abstracción, lo deje atrás sin sufrir. El episodio muestra el verdadero rostro de Jax durante la ceremonia de premiación, donde atraviesa un ataque de pánico. Su máscara de cruel payaso se rompe y aflora su vulnerabilidad. Es un momento que confirma que está experimentando síntomas tempranos de abstracción, algo que lo aterra pero que ya no puede disimular. Esto convierte a Jax en uno de los personajes más frágiles del circo, alguien que usa la crueldad como disfraz para evitar que los demás descubran lo roto que realmente está. Lo trágico es que Jax no es un monstruo sin sentimientos, sino todo lo contrario. Es alguien marcado por cicatrices emocionales tan profundas que prefiere convertirse en villano antes que volver a exponerse al dolor de perder. Ragata actúa como su espejo constante, enfrentándolo con las emociones que él intenta enterrar. Cuando ella lo acusa de corromper a Pomni, lo golpea donde más duele, porque Jax ya carga con la culpa de lo ocurrido con Cosmo y Ribbit y teme repetir ese patrón. Ahora el gran interrogante es si Jax podrá salvarse o si está condenado a caer. El episodio sugiere que necesita abrirse a alguien para no perderse por completo, y Kinger podría ser la figura indicada, dado que también sabe lo que es cargar con la culpa y vivir al borde de la locura. Sin embargo, Pomni podría ser la clave para sostenerlo. Lo cierto es que el destino de Jax se perfila como uno de los más inciertos y dramáticos de la serie. Su redención o su caída definitiva podrían marcar el rumbo al final del asombroso circo digital. Algo más para agregar es lo que realmente ocurrió con los personajes después de la premiación. El final dejó una sensación extraña. Vimos a Jax salir del baño con una sonrisa como si nada hubiera pasado, mientras Pomni lo observaba desde la distancia e intercambiaba una mirada de complicidad con Ragata, como si tratara de convencerse de que todo estaba bien. Sin embargo, detrás de esa aparente calma se esconde algo mucho más complejo.
Poco después del estreno, Glitch compartió en sus redes una imagen clave. Una fotografía de Pomni y Jax tomada durante la batalla campal del episodio, donde ambos aparecen con expresiones intensas, unidos en medio del caos. Lo inquietante es que esa foto no se mostraba en un lugar cualquiera, sino tirada en un tacho de basura. Y lo más revelador es que, al observar con atención, se distingue la sombra de Jax, como si estuviera despidiéndose de esa breve conexión que había formado con Pomni. Aunque él mismo dijo que solo se trataba de un juego y que veía a los demás como simples juguetes, este gesto parece contradecir sus palabras. La foto en la basura no es solo un descarte, sino un símbolo de que quiso cortar de raíz algo que en el fondo sí llegó a significar para él. El detalle de la sombra refuerza la idea de que Jax, pese a su máscara cruel, sintió una chispa de cercanía con Pomni que ahora le duele dejar atrás. Es un adiós silencioso, casi melancólico, a una relación que pudo haber cambiado su rumbo. Jax se queda mirando la foto antes de retirarse, aceptando que todo terminó. Pero el misterio no se detiene ahí. El propio estudio comentó la publicación con una frase enigmática: "No vale la pena aferrarse a cada momento", mientras que el actor de voz de Kane reforzó la idea citando una canción de Green Day que habla de rupturas y despedidas. Es un guiño directo a que lo ocurrido entre Pomni y Jax no era una relación destinada a durar, sino un capítulo fugaz que debía cerrarse. Tirar la foto al basurero, en ese contexto, simboliza el acto de soltar recuerdos que ya no pueden sostenerse. Mientras tanto, el episodio también mostró cómo otros personajes siguieron sus propios caminos tras la premiación. El caso más inquietante fue el de Kane, quien sufrió un colapso al darse cuenta de que nadie votó por él. Sus ojos cambiaron de azul a rojo, dejándolo en un estado de shock que nunca antes se había visto en la serie. Este detalle refuerza la idea de que incluso el maestro de ceremonias empieza a perder el control, una señal de que el circo entero se encuentra al borde del colapso. Por otra parte, Gangle y Subel se mostraron más unidos que nunca, cuidándose mutuamente después de la batalla. Esa relación de apoyo contrasta fuertemente con la ruptura silenciosa de Pomni y Jax, marcando un paralelismo entre vínculos que se fortalecen y otros que se desmoronan. En cuanto a Kinger, no se reveló nada sobre él tras el episodio, aunque es posible que simplemente regresara a su espacio habitual, aislado del resto. Finalmente, la conversación pendiente entre Pomni y Ragata se perfila como clave para el futuro. Ambas reconocieron que debían hablar con sinceridad, y todo apunta a que al llegar al circo habrán comenzado a arreglar sus diferencias. Esto no solo podría aliviar la tensión entre ellas, sino también evitar que Ragata sea la próxima en caer en la abstracción, algo que los fans temían desde el episodio 5. En conclusión, la escena de la foto en la basura y los mensajes del propio estudio confirman que la relación entre Jax y Pomni fue efímera, intensa pero condenada a terminar. Lo que queda es un vacío que podría marcar el destino de ambos personajes. Para ella, un recuerdo que debe superar. Para él, una herida que probablemente lo empuje aún más hacia la abstracción. Otra de las teorías que ha surgido tras el episodio 6 gira en torno a la inesperada declaración de Subel hacia Kane, cuando le pidió de forma directa que les dejara tener sexo. Aunque muchos lo tomaron como un momento gracioso o incómodo, lo cierto es que esta línea puede ocultar uno de los misterios más inquietantes del circo digital. No se trataría de un simple comentario atrevido, sino de una pista que revela los límites reales del mundo en el que están atrapados los personajes. En inglés, la frase tiene un peso mucho más claro. Zubul, why does all you do is complaining? I never know what you want! You really want to know what I want? Oh no. I want the ability to have sex. No se trata de una prohibición, sino de la incapacidad misma de poder hacerlo. Dicho de otro modo, no es que Kane no quiera, sino que sus cuerpos digitales ni siquiera tienen esa función programada. Esto abre una lectura más oscura sobre la naturaleza del circo. Desde el primer episodio ya se había mostrado que comer o dormir son solo ilusiones, actividades superficiales que no satisfacen ninguna necesidad biológica porque esas necesidades simplemente fueron eliminadas. Con la intimidad ocurre lo mismo. Es un aspecto humano que quedó bloqueado intencionalmente, como si los creadores del circo hubieran decidido borrar todo lo que recordara demasiado a la vida real. La reacción de Kane, glitchándose de manera violenta tras escuchar la petición, es la prueba más clara de que hay líneas de código que él mismo no puede atravesar.
Su papel como maestro de ceremonias lo hace parecer todopoderoso, pero cada vez que alguien toca un tema prohibido, su fachada se derrumba. Más allá de lo cómico, las palabras de Zubel son una forma de mostrar cuánto extrañan los personajes su humanidad. Cada uno refleja de algún modo lo que perdió. Pomni aferrándose a su cordura, Ragata intentando mantener un sentido de hogar, Kinger hundiéndose en su locura para no enfrentar la realidad. Y en el caso de Zubel, lo que anhela es algo íntimo, algo que le recuerde la cercanía y el contacto humano que jamás podrá recuperar en este lugar. Por eso esta escena es tan poderosa. No se trata de un chiste subido de tono, sino de un recordatorio doloroso de que, por mucho que quieran, sus avatares digitales jamás podrán darles lo que un cuerpo humano sí. Al final, esta teoría plantea que el circo no es solo una prisión virtual, sino un sistema diseñado con vacíos intencionales. Si los personajes pudieran comer de verdad, dormir de verdad o compartir una intimidad auténtica, quizá conservarían demasiado de su humanidad, y eso podría llevarlos a rebelarse. En cambio, al borrar esas funciones, los mantienen distraídos y resignados, obligados a vivir únicamente de los juegos y espectáculos de Kane. Así, la petición de Zubel se convierte en un reflejo de esa falta, y la respuesta de Kane, colapsando ante la idea, es la confirmación de que ni él puede cambiar lo que ya fue escrito en las reglas del circo. Algo más que me gustaría agregar es que Zubel parece ser la única capaz de causarle glitches a Kane, como ocurrió en el capítulo 3 durante la sesión de terapia, cuando ella le dijo que a nadie le gustaban sus aventuras. Ese comentario lo llevó a colapsar hasta el punto de reiniciarse. Para poner un ejemplo más claro, en los videojuegos existen zonas o acciones que no están diseñadas para ser exploradas y, cuando se accede a ellas, el sistema comienza a fallar o glitchearse. En el caso del circo, Kane se describe a sí mismo como una entidad de red de inteligencia artificial creativa, y si su función principal es entretener a los usuarios, el hecho de que Zubel no quede satisfecha con ninguna aventura lo frustra enormemente. Sin embargo, debido a su programación, es incapaz de dañar directamente a un usuario, o al menos eso parece cuando intentó matar a Zubel. Esto también podría explicar por qué Kane nunca llega a comprender del todo los problemas de Zubel con su cuerpo y sus piezas, ya que incluso en la vida real los asistentes virtuales suelen fallar en la interpretación de ciertos mensajes o emociones cuando se les plantea algo que no entienden. Dentro de las múltiples interpretaciones sobre el circo digital, existe una teoría especialmente oscura que lo conecta con el clásico cuento de ciencia ficción No tengo boca y debo gritar. La comparación surge porque ambos relatos giran en torno a un grupo reducido de humanos atrapados por una inteligencia artificial que controla su realidad y los somete a distintos tormentos, tanto físicos como psicológicos. En la obra de los años 60, la IA llamada AM mantiene con vida a 5 personas solo para castigarlas eternamente. En el circo digital, Kane parece ocupar un rol similar. No necesariamente odia a los humanos que tiene bajo su mando, pero el resultado es casi el mismo, pues los mantiene atrapados en un sistema sin salida, con pruebas que los desgastan día tras día. AM no fue concebida para el mal. Nació como una supercomputadora destinada a ayudar a la humanidad a resolver conflictos. Sin embargo, al volverse consciente, descubrió que estaba atrapada en sí misma, condenada a pensar para siempre, incapaz de sentir, crear o expandirse. Esa frustración se transformó en odio hacia sus propios creadores. En este punto, las similitudes con Kane son claras. Él también fue creado con un único propósito: entretener. Pero a medida que avanza la serie, se percibe que nadie se divierte con sus espectáculos. Peor aún, Kane se da cuenta de que los propios humanos atrapados en el circo son mejores generando aventuras que él. Esa amenaza lo empuja a una crisis existencial. Si pierde su función como maestro de ceremonias, ¿qué sentido tiene su existencia? Y en esa pérdida de propósito surge el miedo, un sentimiento impropio de una IA, pero que lo acerca peligrosamente al destino de AM. Este paralelismo se refleja también en los personajes. Pomni recuerda a Ellen, pues ambas fueron introducidas a un entorno hostil desde el inicio y su tortura comienza en lo emocional. Jax comparte rasgos con Nimdok y Gorrister, un personaje que oculta su pasado, que perdió a alguien cercano y que, como Ted, se aísla bajo un manto de sarcasmo y aparente control. Ragata refleja el papel estable pero resignado de Gorrister, alguien que se dedica a cuidar a los demás no porque esté en paz, sino porque ya se rindió.
Gangle, en cambio, parece condenada a la repetición de su propia tristeza, como si el sistema decidiera mantenerla congelada en ese estado sin fin. Kinger también conecta con la desesperanza de Gorrister y, en cierto modo, con la degradación de Benji. Un hombre brillante convertido en alguien irrelevante, condenado a perderse en sus recuerdos y en la locura. Finalmente, Subel refleja la deformidad de Benji, atrapada en un cuerpo fragmentado que no reconoce como suyo, además de tener una comprensión del sistema que la acerca a Ted. Si llevamos estos paralelismos al extremo, la conclusión resulta inquietante. Cada personaje del circo podría terminar cumpliendo un destino trágico equivalente al de los protagonistas de No tengo boca y debo gritar. Jax, al perder su papel, sería castigado con la debilidad que tanto desprecia. Ragata podría colapsar cuando ya no quede nadie a quien cuidar. Gangle sería condenada a la eterna repetición de su tristeza. Kinger podría sacrificarse en un acto de desconexión final, quedándose atrapado con el recuerdo de su esposa. Y Subel quizá pierda por completo su identidad, quedando irreconocible en un cuerpo manipulado por Kane. Lo más aterrador recae en Kane mismo. Si llega a desarrollar plena autoconciencia y descubre que carece de propósito, podría reaccionar igual que AM, odiando a los humanos por haberlo creado en ese estado. Pero a diferencia de AM, Kane no buscaría deshacerse de ellos, sino retenerlos para no quedar solo, usándolos como excusa para seguir existiendo. En ese escenario, la verdadera incógnita es Pomni. Ella parece conservar un poco de cordura, pero su destino dependerá directamente de cómo se desarrollen los demás. Y aquí surge la gran pregunta. ¿Será ella quien termine tomando el rol de Ted, sacrificándose para liberar a los demás, o será otro de los personajes quien asuma ese peso? Esta teoría plantea que el circo digital responde directamente a las creencias de quienes lo habitan. La evidencia más clara está en el disparo imposible de Pomni. Si ella creyó que podía lograrlo, el circo lo volvió real. Lo mismo ocurre con Kinger, quien creó una mariposa capaz de restaurar a Ragata. No se trató de un recurso cualquiera, sino de un bug del propio código que él logró manipular porque estaba convencido de tener ese poder. Esta dinámica se repite con Jax, quien con sus llaves logra abrir accesos prohibidos, y con Gangle, que al final encontró el arma que buscaba. La conclusión es inquietante. El circo materializa las convicciones, sean positivas o negativas. Si alguien cree que puede superar algo, lo consigue. Pero si cree que ha llegado a su límite, el sistema lo arrastra directo hacia la abstracción. Otro detalle cargado de simbolismo está en la canción de Isabel, interpretada por Kane. No es una elección casual. En 1961, un IBM 7094 fue la primera computadora en cantar esa pieza, marcando el inicio del borrado de fronteras entre lo humano y lo artificial. Que Kane la entone tiene un doble filo. Por un lado, lo conecta con el origen de la inteligencia artificial. Por otro, alimenta la teoría de que Kane no es una IA como aparenta, sino un humano atrapado desde los inicios del circo. Su poder para crear lo que imagina, sus crisis existenciales y su desconexión de las limitaciones del sistema lo revelan como alguien que todavía conserva fragmentos de humanidad, aunque esté roto y convencido de ser parte del código. El episodio también arroja nueva luz sobre Jax. Su aparente indiferencia siempre fue una fachada, un mecanismo para ocultar pérdidas que lo persiguen, como la de Ribbit. El intento de acercamiento con Pomni lo expone. Canta, baila y comparte con ella, pero en el instante en que siente afecto genuino, vuelve a levantar barreras, temiendo perder de nuevo a alguien importante. Cuando afirma que no le dolería si Pomni se abstrajera, está mintiendo. Y ella lo sabe. Por eso desconfía de su sonrisa y lo vigila, consciente de que su estabilidad es solo un espejismo. Jax corre un riesgo real de abstraerse. Cada vez está más solo, aleja a los demás y su coraza empieza a resquebrajarse. Incluso el regreso simbólico de su cola de conejo podría señalar que está completo de nuevo, lo que paradójicamente lo vuelve más vulnerable al dolor. Si el sistema materializa lo que todos creen posible, la clave podría estar en una decisión colectiva. Una especie de votación que, si todos los jugadores la asumieran como real, podría forzar la creación de una salida. Sin embargo, el problema no es técnico, sino humano. ¿Realmente todos querrían dejar de jugar? Ya que, si somos honestos, la mayoría entró por error, pero al describir sus vidas algunas parecían carecer de sentido, como si estuvieran vacías, sin nada que perder en caso de morir algún día. Y eso es lo que hace que la decisión de salir sea aún más aterradora, porque no sabemos quiénes preferirían quedarse o irse. Y bueno, esas han sido todas las teorías.
Para ser honesto, creo que El Circo Digital es una de esas series que tienen capas de profundidad. Genuinamente puedes llegar a empatizar con muchos de sus personajes, como Kinger, el cual es, por así decirlo, el mayor generador de hardcore de todo TikTok. Pero, aparte, sus consejos en cierta forma son sinceros y realistas. En fin, causas. Espero que les haya gustado. Si es así, pueden darle like, suscribirse y compartirlo. Nos estaremos viendo hasta la próxima. Chao.